Primero los saludo. Para mí es una alegría estar acá. Al igual que alegría, tengo mucho nervio. Creo que es normal. Y la verdad es que no tengo nervios en el sentido de que algo pueda ser mal, sino que por lo menos lo que el Señor me ha dado es como de pronto pensaba yo en estos días que es súper chocante para alguien como yo, no sé si ustedes se conocen también a ustedes mismos, pero por lo menos en mi vida personal es que el Señor ocupe personas comunes y corrientes para entregar un mensaje o porque Él quiera hablar a través de alguien. Y eso a mí me descoloca un poco porque yo no conozco su vida, pero sí conozco mi vida y sé lo que el Señor ha hecho. Y eso para mí por lo menos me muestra que definitivamente yo no tengo mucha noción de cómo Dios realmente me ama. Es extraño darse cuenta de eso. Y por lo menos a mí me genera eso. Y la palabra de Dios por lo menos en mí genera varias cosas de las cuales hoy día me gustaría que tengamos certeza que vamos a ver. Pero antes de eso, darme cuenta primero de que la palabra del Señor, cuando uno la estudia, uno se da cuenta que no es para el momento simplemente, sino que es algo que va más allá. Cuando uno comienza a ver todos los libros de la Biblia, de Génesis, uno comienza a avanzar en todo lo que, cuando uno va leyendo, se da cuenta de que el Señor no hace nada al azar. Y eso por lo menos me gustaría que lo tengamos presente porque la palabra que me gustaría compartir ahora está en uno de los primeros libros. Que muchas veces uno toma la Biblia como hechos pasados, como hechos que ya ocurrieron y que de alguna forma no tienen un precedente mayor. Y en la Biblia no saben esas cosas. Y ahí me doy cuenta que el Señor es infinitamente sabio, más de lo que yo por lo menos puedo darme cuenta, porque para nosotros es fácil leer algo, leer un poema o algo escrito, y que nos llega al corazón en ese momento. Pero cuando nos damos cuenta que en la Biblia hay hechos y circunstancias que el Señor quiere demostrar algo mucho más profundo y que hablan, por ejemplo, en el pueblo de Israel que sirvió en ese momento, pero que a la vez la palabra del Señor va más allá, uno se da cuenta que la mente del Señor funciona de otra forma. Y eso es lo que me gustaría que tengamos presente también, porque muchas veces nosotros estamos pasando momentos de batalla o momentos de debilidad acá en este momento. Y nosotros nos damos cuenta que son momentos para pasar ahora, pero el Señor lo mira de otra forma. Y por lo menos lo que me ha dicho a mí es que dejan una consecuencia eterna en el cielo. Y eso es lo que hay que tener presente, que como iglesia nosotros no podemos basarnos en el ahora y tener presente el desafío que se nos presenta ahora como vida personal o como iglesia, sino que las consecuencias van a ser eternas. Y el Señor es así, porque el Señor es eterno. Y si uno ve la palabra de Dios, las cosas que pasan en Israel son proféticas. Muchas de ellas, la mayoría son proféticas, que luego tienen una consecuencia con Jesús, y siguen hablando de forma profética, y me doy cuenta que Dios no tiene tiempo. Es ilimitado. Entonces, eso, para poder entenderlo en la Biblia, la única forma es escudriñando la Biblia. La única forma de que yo me pude dar cuenta de que el Señor decía algo y lo que se hacía se cumplía, es cuando comencé a leer toda la Biblia entera. Y eso me da cuenta de que la palabra de Dios está siempre vigente. Y tomando en consideración eso, es que yo me doy cuenta de la sabiduría de Dios. Un consejo sabio es algo que siempre está vigente. Y si Dios es sabiduría y Dios es el conocimiento puro y entrega todo el mensaje, es porque siempre va a estar vigente. Y esa sabiduría es la que Dios promete también colocar en nuestro corazón. Dicho eso, me gustaría, antes de pasar la palabra, es que tener consideración que el pueblo de Israel no solamente es un pueblo que Dios le hizo promesas, sino que también sirve de ejemplo para nuestra vida. Cuando nosotros leemos lo que pasa con Israel, nos damos cuenta que muchos pasajes actúan exactamente como uno está actuando en su momento. Y eso también demuestra que el Señor tiene un uso mucho mayor. Y creo yo también de que pasa con nuestra vida ahora. Si tú estás pasando un momento de dificultad, si estás pasando alguna batalla, es porque el Señor también te quiere usar para que tú lo ocupes también y hables a otra persona de lo que puede estar ocurriendo en tu vida. Y ahí están los instrumentos de Dios. El pueblo de Israel fue un instrumento de Dios. Y nosotros somos instrumentos de Dios. Entonces, teniendo en consideración eso, vamos a poder entablar otro tipo de comunicación. Lo que a mí me pasa y lo que yo voy a compartir ahora es algo que me dijo Dios en mi corazón, pero que yo estoy seguro que también les va a servir a ustedes, porque así funciona el Señor. Y ahí me habla nuevamente de la sabiduría de Dios. Por eso, me gustaría que podamos ir al versículo de Deuteronomio 7. Vamos a leer del versículo del 1 al 16.
yo tiendo a hablar muy rápido, entonces si estoy hablando muy rápido, me tienen que decir. Y tengo a una persona que me va a ayudar con la lectura, que es Juanita. Deuteronomio del 1, no, del 7, del 1 al 17, al 16. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveseos, los heveos, los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo. No harás alianzas con ellos ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, no tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. Mas así seréis con ellos, mas así haréis con ellos. Derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados y cortaréis sus imágenes de acero. Y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre otros pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor sobre vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón y del rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia, le da el pago de su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia. En su misma cara le dará el pago. Guarda por tanto el mandamiento, los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra, que Él juró a tus padres que te daría. Bendito seas más que todos los pueblos. No habrá varón ni hombre estéril en ti, ni en tu ganado. El Señor apartará de ti toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que pondrá sobre ti, sino que las pondrá sobre los que te odian. Y destruirá a los pueblos que el Señor tu Dios te entregue. Tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, porque esto sería un tropiezo para ti. Gracias. Para contextualizar un poco lo del pueblo de Israel,
debido a la acción directa de Dios. Es importante recordar esto porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos un montón de hechos sobrenaturales y Dios lo hace que así sea. Dios hace que Israel no se vaya simplemente porque tuvo la oportunidad de irse, sino que Dios demuestra de que si no fuera por su intervención, Israel seguiría en su lugar. Incluso Dios ocupa el corazón del faraón para que Israel sea aún más pisoteado y tenga que definitivamente rendirse a los pies de Dios y a través de su salida poder llegar a la tierra prometida. Una vez que están en el desierto, ¿cierto? Están dando vuelta y la palabra va antes de que ellos llegaran a la tierra prometida. Y acá el Señor les dice de que ellos no van a encontrarlo fácil. Imagínense con todas las cosas que pasó y con toda la promesa que Dios tenía, ellos tenían que llegar a la tierra prometida y además luchar con pueblos que eran mucho más fuertes que ellos y por lo visto eran mucho más adiestrados en el arte de la guerra, no sé la verdad. Pero era evidente de que Israel estaba en desventaja y siempre estuvo en desventaja. Aún así, cuando ellos van a entrar en Israel, a la tierra prometida, el Señor les da advertencias y les dice también bendiciones que van a tener. Finalmente, Israel, una vez que entra, comienza a combatir y con la ayuda de Dios comienza a ganar. Pero acá nos damos cuenta que el Señor le dice de que ellos van a entrar a esa tierra para poseerla, pero ellos deben echar a todas las personas que están ahí. Era imposible echarla si no fuera porque Dios está ayudando. Cuando yo leí esta palabra, la primera vez, hace un tiempo atrás, lo primero que llegó a mi corazón es asociarlo con la vida cristiana. Nosotros normalmente batallamos, nos gustaría que en el momento en que nosotros podamos encontrarnos con Cristo, como que de repente todos los problemas se fueron y como que la vida es fácil, pero yo por lo menos en mi vida cristiana sí he encontrado batallas y sí he encontrado luchas que de pronto son más fuertes de lo que mis fuerzas pueden tener. Y ahí es donde comienzo a pensar de por qué hay batallas que puedo ganar y otras que pierdo. Me doy cuenta de que en muchas de esas batallas, que son más fuertes que yo, he luchado con Dios y otras he luchado sin Dios. Y las que he luchado sin Dios son fracasadas, no he logrado y en el momento he generado un problema en mi mente porque he dicho, mi fe parece que no está bien porque no puedo luchar. Pero cuando voy pensando bien mis actos me doy cuenta que hay cosas que yo pensé, porque Dios ya la había hecho, que soy fuerte en eso, me doy cuenta cuando fracaso es que nunca fui fuerte. Es porque Dios estaba ayudándome en avanzar. Pero aquí hay una cosa muy importante, dice en el versículo 2, dice, en la segunda parte, no harás alianzas con ellos ni te apiadarás de ellos. Y acá llegó algo a mi corazón y me dijo que muchas veces cuando he perdido la batalla, la he perdido porque de alguna forma he hecho una alianza en donde yo he puesto, dicho, sabes que esta área por lo visto yo no la puedo ganar, y en vez de que yo definitivamente declare a Dios como dueño de esa parte, lo que he hecho finalmente es que de alguna forma he tratado de hacer un trato, como que de pronto no soy libre, pero como que guardo eso. Y yo creo que una palabra sería como un pecado oculto, como una cosa donde finalmente yo llego a una especie de trato y donde hay cosas donde yo pienso que definitivamente Dios no puede obrar en eso. Y eso es maligno porque lo que me dice la palabra de Dios cuando yo he hecho esos tratos es que Dios finalmente no está obrando en mi vida como debería obrar. Y aquí es donde yo creo de que en la vida cristiana muchas veces nosotros andamos como con pesares, con cargas, con una especie de culpabilidad en que no podemos entregárselas a Dios. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde yo no he dejado que Dios entre, porque he hecho alianzas que me convienen en mi vida cotidiana. Y yo pienso de que normalmente uno asocia esto como a pecados como, no sé, pienso yo, engañar a su esposa o cosas que se pueden ver. Pero yo creo que parte de esta alianza también es guardar amargura en el corazón y tiene que ver cuando yo no he logrado perdonar a otra persona que me hizo un daño. Y he mantenido ese horror, esa cosa en mi vida cotidiana y yo no logro perdonar. Porque no he logrado que el Señor entre a conquistar ese terreno de que es mucho más fuerte que yo. Y ahí es donde la vida cristiana, creo yo, de que sí funciona. Uno puede seguir como que viniendo a la iglesia, puede seguir orando, pero como que no se vive la plenitud de lo que el Señor quiere que es la tierra prometida. Y en esa plenitud yo no logro entrar al descanso, no logro entregarle mis cargas, vivo por mis propios fuerzas. Y es ahí donde yo creo de que nosotros tenemos que estar viendo como iglesia, en qué cosas en particulares yo estoy dejando una alianza en donde finalmente me va a traer maldición antes que victoria. Si uno ve el caso de Israel, estos pueblos les fueron para opresión. Y particularmente en esto yo pensaba, ¿por qué el Señor deja esto? Y después, en el libro de Jueces, dice de que el Señor los dejaba para probar. Y eso va en completa concordancia con lo que decía Pablo. Hay pruebas que siguen en la fe.
pruebas que pueden estar en mi carácter, pruebas que pueden estar en mi trabajo, y que el Señor las ocupa, porque aquí nuevamente vuelvo a lo que yo mencionaba al principio, que los propósitos de Dios son eternos. Y si ya hay victorias que me está entregando el Señor, yo creo que la recompensa es eterna, va a estar en el cielo. Y eso es lo que no podemos olvidarnos, porque la palabra de Dios no es para ahora, es también a un largo plazo. Y yo pienso, ¿cuál es el tiempo de Dios? Y me doy cuenta que Dios no tiene tiempo. Entonces ahí es donde me doy cuenta de que las luchas que ahora podemos estar pasando y que pueden ser horribles en su momento, son con tiempo limitado, porque no veo yo que el Señor esté completamente queriendo molestarnos, porque a veces puede pasar que hay una disociación en la mente pensando que Dios coloca pruebas simplemente porque es malo y quiere verme fracasar del cielo, pero hay una forma positiva de verlo, que es la forma en que Dios quiere darme un regalo mayor todavía. Dios quiere darme un mejor lugar del que estoy. Dios no le basta con que uno tenga la salvación, sino que el Señor quiere colocarme a nuevos lugares más cercanos. Antes, cuando había una cena y el de honor se sentaba más cercano al huésped, yo creo que el Señor quiere que nos vayamos del último lugar acercando. Y eso yo creo que es una bendición. Y aquí me baso también en lo que decía cuando el Señor ya nos entregó todas las bendiciones, las espirituales y las materiales. Pero a veces no logramos llegar a esas bendiciones y estamos como rogándole, como monocorteo, diciéndole a cada rato al Señor, Señor, bendíceme, como que no logramos recibir esa bendición. Y es porque tenemos estas luchas que no estamos logrando. Y no vemos la bendición tampoco en la batalla. Batallas que pueden ser por culpa nuestra o pueden ser por cosas externas. De cualquier forma, tenemos que recordar de que el Señor es el que maneja todo. Y Él es el que entrega en nosotros lo que estemos pasando en este momento. Y yo creo que si los que estamos acá estamos pasando algún problema o alguna cosa que es mayor, yo creo que el Señor dice ahora de que es momento de que se venza. Pero no lo vamos a vencer en nuestras fuerzas. Y yo lo digo porque yo he intentado vencer cosas en mi fuerza y no lo he logrado. Y al final uno queda como subyugado y uno dice, y al final pierde la fe y como que da cuenta que no puede avanzar más. Pero lo que el Señor me dice es que por mi fuerza no lo voy a poder hacer. Tengo que entregárselas al Señor. Y tengo que entregárselas en un acto de fe, como decía Bárbara. Que en la fe se mueve esto. Lo que el Señor me pide, lo único es entregarle al Señor mi carga con la convicción de que el Señor va a tomar el asunto en sus manos. Yo pensaba, por ejemplo, cuando era pequeño, una vez nosotros fuimos a acampar en mi casa. Y nosotros tomamos la peor decisión porque acampamos en la playa y pusimos la carpa en la arena. Y a mitad de la noche comenzó un temporal. Y la carpa comenzó a desarmarse. Entonces yo desperté y le dije a mi hermana, oye, la carpa se va a desarmar. Y mi hermana me dijo, no Andrés, la carpa va a estar bien. Y sabes que en ese momento yo veía que la carpa se estaba desarmando y yo dormí súper bien. Después desperté y la carpa se había desarmado. Pero en ese momento tuve una plena convicción de lo que yo veía, que era más grande, era más inteligente, de que no iba a pasar eso. Ahora me da risa porque pienso en que uno colocaba la fuerza en alguien mayor, pero lo que Dios me dice es que, de que si estoy pasando dificultades, entregárselo a Él y después descansar. Y ahí es la parte donde nos cuesta a veces, cómo descansar en eso. Pero hay más. Dice, porque en el versículo 4 dice, porque ellos apartarán a tu hijo de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y pronto te destruirá. Mas así haréis con ellos, derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados, cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Acá ocurre una cosa que yo creo de que es doloroso. El sacar los dioses que uno tiene. Y pienso, por ejemplo, en la acción de Pablo cuando en un momento en un pueblo habían hecho brujerías y comenzaron a quemar esas cosas para poder entregárselas a Dios. Yo creo que más que eso es un acto donde si hay cosas que a mí me están interrumpiendo mi relación con Dios, entregárselas. Pero eso implica un costo. Y un costo que a veces no estamos dispuestos a pagar porque pensamos que las cosas materiales son más importantes que el reino de Dios. Y aquí es donde yo pienso que tenemos que tener una visión de reino. Que lo que nosotros podemos estar pasando ahora y lo que le entreguemos a Dios, Dios nos va a devolver ya 100 veces más, 1000 veces más. Y ya ahora yo creo que la bendición de dormir en paz, de poder estar en tranquilidad con Dios, conversar con Dios, yo creo que es algo invaluable. Algo que a lo mejor en nuestra lucha cotidiana no podamos ver. Yo me acuerdo cuando hice el Logos, habían ciertas decisiones que yo tuve que tomar. Y en ese momento yo estoy consciente, por eso si hay alguien ahora que tiene que entregarle algo a Dios, de que es doloroso, y es difícil porque uno no sabe cómo va a pasar tu vida, si tú has vivido toda tu vida subyugado con un pecado o ha pasado algo en que tú no has podido entregárselo a Dios porque tu fe te ha faltado.
Yo creo que el momento es difícil, pero yo me acuerdo que las únicas decisiones han tenido que ser eso, el decidir, decir, ya sabes que yo no sé cómo voy a actuar, se lo paso a Dios. Y el Señor reconforta, el Señor bendice y el Señor reconstruye. Porque yo creo que aquí la base de todo esto, y si hay cosas que en tu vida no han sido la base de Cristo, han sido rotas. Yo pienso muchas veces que uno ha hecho una carrera profesional, ha hecho algo cuando tu base ha sido otra. Y a veces Dios tiene que desarmar todo eso, pero tu base tiene que ser Cristo. Y eso te desestabiliza. Pero cuando uno se toma de la mano de Dios, uno va a ganar la batalla. Y esa es una promesa de Dios. Y eso es lo que tenemos que recordarnos, porque la Biblia está llena de promesas. Uno puede ver la Biblia de una forma negativa, en donde hay un montón de cosas que si yo no me aparto el camino, me muero. Si yo parto de esto, uno si mira eso como que nunca va a estar. Pero que uno mira las promesas de Dios, te vas a dar cuenta que el Señor te va a ayudar en cada cosa. El Señor por cada cosa que te pide, o cada cosa que te coloca en nuevos lugares, Dios te está respaldando y te va a ayudar y te va a entregar nuevas herramientas para hacer esos desafíos. Yo creo que aquí el mayor problema es nuestra como carne, de pensar en cómo va a sufrir mi cuerpo y cómo va a sufrir mi estándar ahora. Pero la Biblia no me habla de eso. De hecho, uno cuando piensa en la riqueza, yo pienso en Jesús, que no tenía dónde dormir. Pero después me doy cuenta que Jesús era mucho más pleno que cualquier otra persona que aparece en la Biblia. Y de esa forma es la que yo creo que tenemos que vivir. Ahora, seguir con esto. Dice en el versículo 6. Y yo creo que esta es una promesa que nos entrega ahora Dios y se la entrega a la iglesia. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y yo creo que esta es la promesa para nosotros. Nosotros no tenemos que vernos como un pueblo que está mal, sino que somos un pueblo santo porque Dios es santo. Y Dios nos tomó a nosotros. Y cuando si uno sigue leyendo el 7, no nos tomó porque seamos mejores. Tú no estás en esta iglesia porque hayas sido mejor que otro o porque de pronto tu claridad mental te diste cuenta que necesitabas a Dios. Es porque el Espíritu de Dios lo ha hecho así y el Señor te ha escogido. Lo único que nosotros hemos hecho es decidir por Él. Y eso nos ha traído más bendiciones, pero nosotros no somos mejores que otros. Uno no habla mejor que otro, uno no es más, no tiene mejores aptitudes o más talento. Las personas que están de pronto en algún cargo de alabanza o algo no es porque sean más talentosos en eso. El Señor puede entregar como quiera a quien quiera. Pero el Señor te ha puesto ahí porque Él quiere que así sea. Y yo creo que el Centro de Gracia si nos ha puesto acá es porque el Señor quiere que así sea y que nosotros podamos estar en esta batalla es porque Dios nos ha visto y nos va a entregar las herramientas para que podamos vencer en eso. No es nuestra actitud. Y esto lo digo porque el Señor me lo ha dicho a mí, no es mi fuerza la que yo pueda lograr, no es porque uno tenga un carácter más determinado y pueda lograr ciertas metas, sino porque el Señor me ama simplemente. Y ahí me habla del carácter eterno de Dios. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y esas cosas tenemos que tenerlas presentes, porque fácilmente en el mundo uno se da cuenta de que a Dios le atribuye un montón de carácter. Si hay una guerra, que Dios es malo, ¿cierto? Toda la culpa es de Dios, porque Dios puede manejar todas las cosas. Pero nosotros tenemos que tener claro que Dios es bueno, y si nosotros nos está entregando en este momento un desafío, es porque Dios nos va a apoyar y nos va a respaldar. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y dice, bueno, ahí repetir el 7 dice, y el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues era el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y acá me gustaría que nosotros apliquemos en memoria, porque hace como 2 o 3 domingos atrás, el pastor habló del pacto que hizo Abraham con el pacto que hizo Dios con Abraham. Y en el pacto, a mí algo que me llama la atención es que cuando hizo el pacto, Abraham estaba dormido. Abraham no, como que Dios no, o sea, Dios hizo todo, la verdad. Y Abraham se quedó ahí nomás, pues, y aceptó el pacto que Dios lo entrega. Y yo creo que el mismo pacto que Dios hace con nosotros, el Señor, Él es el que coloca todo. Como dice la palabra, Él proveyó su propio sacrificio. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que el Señor va a cumplir el pacto que Él mismo se ha puesto. Y yo creo que nosotros tenemos que confiar en Él. Hay un versículo muy lindo que nosotros se lo enseñamos a los niños en el Salmo 138:8. La primera parte dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Esa es una promesa. Y eso es algo que podemos tomarlo como iglesia y a modo general, a modo personal también. El Señor va a cumplir el propósito que tiene con nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es
depositar la fe en el Señor, que Él va a cumplir. Si nosotros vemos que hay cosas que no estamos logrando, el Señor se va a encargar de hacerlo, porque es el único que puede hacerlo. Nosotros ya sabemos que las personas o las entidades con las que batallamos son mucho más poderosas que nosotros, pero el Señor va a darnos la victoria. De hecho, ya nos dio la victoria con Jesucristo. Y esto es parte medular, porque el pacto de Dios es fundamental que entendamos que no es lo que yo puedo entregarle a Dios, no es lo que yo puedo hacer, sino que es lo que Dios hace por su misericordia y por amor a Él, porque Dios es amor nomás. Y eso son verdades que tenemos que tener. Y después dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Saben que algo hermoso de esto es que a pesar de que uno puede no amar a Dios, el Señor sigue bendiciendo? Pero los que aman a Dios, Dios les bendice más. Yo creo que uno tiene como bendiciones extras, que el Señor te da la vida, te da la salud, te da los alimentos. Hay gente que no se lo agradece y hay gente que se declara incluso atea, satánica, pero sigue recibiendo bendiciones de Dios. Pero nosotros tenemos la alegría de que el Señor nos da bendiciones extras, porque mientras otros duermen con completos pensamientos negativos y caen en cosas que Dios quiere que estén lejos, nosotros podemos descansar en Él y podemos entregarle eso. Y aunque estemos en batalla, yo sé que muchos de ustedes han visto también la mano de Dios actuando, aún en momentos de tristeza, aún en momentos de dificultad. Y ustedes lo han manifestado acá en los domingos. El Señor también le ha dado alegría en medio de esas batallas. Y después cuando pasa eso, ustedes finalmente, y todos nosotros como que nos sentimos vigorizados y como que nace un canto de alabanza al Señor. Y eso es algo lindo, y eso es algo que solamente las personas que han depositado su fe en Dios lo han visto. Una persona que no cree en Dios vive en la desesperanza todos los días. Pero nosotros no estamos en eso. Y saben de que ayer leía algo muy lindo que habla sobre los pastores. Los pastores de ovejas, ellos cuando tienen que cruzar un arroyo, aunque sea muy, muy correntoso, las ovejitas que están más cerca del pastor, y como que son las más fieles, cuando el pastor cruza el arroyo, las ovejitas se lanzan al arroyo y cruzan al otro lado. Pero siempre hay ovejitas que como que andan más atrás, más despistadas, y algunas que son temerosas, pero la mayoría cruzan. Y aunque las ovejitas, algunas se vayan por la corriente, el pastor las va a buscar y finalmente las trae. Y cuando cruzan el arroyo, dicen que las ovejitas aparece una felicidad tremenda, y los corderitos saltan, y las ovejas como que se acercan al pastor a darle como la gratitud. Y la persona que yo cuando leía eso, decía que era impresionante ver la alegría que viene en las ovejas. Y yo creo que es una promesa también para nosotros, que cuando estamos pasando momentos de dificultad y hayan turbulencia, cuando una vez terminemos eso, va a haber un gozo, y ese gozo va a ser muy grande porque vamos a estar más cerca de nuestro pastor, que es Dios. Y eso es algo que nos tenemos que reconfortar como iglesia, porque nuevamente digo, yo no veo los corazones, pero el Señor sí. Y yo sé que ustedes a lo mejor pueden estar pasando dificultades, pero el Señor dice de que pasen eso, y que si hay pecados que no están entregando a Dios y hicieron una alianza, sean cortadas esas. Porque el Señor quiere que vivas una vida plena en Cristo, y quiere que entregar todas esas bendiciones, y quiere enseñarte a que tú accedas a esas bendiciones. Y creo yo de que eso demuestra el amor de Dios, lo bueno que es Dios. Vamos a saltarnos al versículo 11, dice: guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Nosotros estamos evidentemente mucho mejor que el pueblo de Israel, porque el Señor se preocupa de que nosotros guardemos sus mandamientos, sus decretos, a través de un regalo que Él nos dio. Y ustedes yo creo que ya saben que es el Espíritu Santo. El Señor deposita el Espíritu, y con eso nos asegura a nosotros de que vamos a cumplir esos mandamientos, de que antes había que enumerar un montón y que de pronto la gente se comenzaba a perseguir, de que si yo no logro esto voy a perder la entrada. No, el Señor se asegura y nos entrega ese regalo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un compañero que nosotros tenemos que tener, porque a través del Espíritu es que vamos a poder vencer estas pruebas, y los mandamientos van a estar guardados en nuestro corazón. Nosotros como iglesia tenemos las herramientas para poder pasar. Y nuevamente retomo eso, lo que es la fe, lo que es entregarle al Señor. Muchas veces nosotros desobedecemos a conciencia al Espíritu, y el Señor nos está diciendo: oye, en este camino no te llevo. Y nosotros como que sabemos que como que el Señor no nos quiere, y vamos de todos modos, y luego sufrimos problemas, y luego estamos con una confusión, y después vamos, como que al final se vuelve una cosa tremenda.
Pero el Señor nos coloca este espíritu para que nos escuchemos, para que nos ministremos unos a otros. Yo creo que la iglesia está eso, el poder compartirnos con nosotros las cargas, el poder compartirnos cuando estamos pasando dificultades, el si tengo debilidades contarle también a los hermanos y también en ayudarnos porque el Señor actúa de esa manera. Yo cuando les decía al principio, la verdad no tengo idea porque el Señor ocupa personas que sean como tan carentes de todos los talentos que uno podría pensar. En el mundo uno ve personas exitosas y como que uno ve que son personas que tienen todo, como que cantan, bailan y la hacen todo. Pero como que en la vida cotidiana yo no me veo así, por lo menos. Yo no me veo con las herramientas de poder vencer en el mundo. Pero el Señor me dice que el Señor me entrega el Espíritu y eso me ayuda a mí a tener la fortaleza. Y el Señor obra a través de la iglesia. Y eso es una promesa también, y tenemos que recordarlo. Y lo lindo acá del 13 dice, te amará y te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra, que juró a tus padres que te daría. Bendito serás, más que todos los pueblos, no habrá varón ni hembra estéril en ti y en tu ganado. Ciertamente yo creo que la iglesia es mucho más bendita que cualquier pueblo de la tierra. Y en la iglesia uno puede multiplicar. Yo creo que por eso es algo lógico después pensar que en la iglesia vaya creciendo, porque el Señor lo prometió, va a multiplicar, va a entregar sanidades, va a entregar también todas las necesidades van a estar suplidas. Yo creo que el Señor es misericordioso. Y acá retomo nuevamente en eso de que los propósitos de Dios son eternos. Y que como que para el Señor yo por lo menos nunca he visto una acción al azar de Él en la Biblia. Nunca fue nada de lo que el Señor haya hecho o dicho fue porque se le ocurrió en su momento y de repente intentó arreglarlo. Como que eso no pasa en la Biblia. Nosotros sí nos pasa un montón de veces. Tomamos acción y de repente no sabemos qué hacer con esa acción. Pero el Señor todas las cosas que hace, desde la creación hasta el Apocalipsis, como que tienen un cierre y el Señor es perfecto y como que lo que hizo el pueblo de Israel sigue funcionando y las promesas están y están en nosotros y nos ministramos entre nosotros. Creo yo de que eso habla de la sabiduría de Dios. Y yo creo, ¿por qué pasa en la iglesia? Porque como su espíritu es de Dios, el Señor nos da sabiduría y nos da inteligencia. Y eso yo creo de que es lo que tenemos que tener conciencia. Saben de que el día de hoy yo pensaba en cuando el pastor me dijo que tenía que predicar, como que pasaron miles de cosas por mi mente. Y yo dije, pucha, ¿qué el Señor querrá? Y después pensaba en este versículo y después pensaba de que había muchas cosas que el Señor quería hablar. Están las batallas, están las promesas de Dios y están también la forma en que el Señor quiere relacionarse con nosotros. Yo creo honestamente que el Señor quiere en estos momentos primero que nosotros cortemos las alianzas que hemos hecho. Las alianzas donde nosotros le hemos dicho al Señor o hemos de alguna forma pensado en que el Señor no tiene victoria en eso. Yo creo que el Señor quiere cortar eso. Quiere que volvamos a darnos cuenta que el Señor es fiel y justo. Y el Señor nos va a perdonar, nos va a ayudar y va a vencer la batalla. Aunque tú pienses que estás luchando contra un Goliat, el Señor yo creo que te dice ahora que va a vencer. Lo que tienes que entregarle eso a Dios. Además yo creo que el Señor quiere levantar a la iglesia. Quiere levantarla, quiere que nosotros en conjunto estemos viviendo una vida santa que no sea a corto plazo, no porque hoy día tengo que hacer algo o de pronto viene una actividad como un loco, durante ese tiempo voy a ser como santo. Yo creo que el Señor quiere la santidad del resto de tu vida y quiere que vivas en ese camino cada día y el Señor lo quiere que comiences a sentir el gozo de Él ahora y que no te levantes con pesar, que no te comiences a cuestionar si es que voy o no voy a la iglesia, que no te comiences a cuestionar de que vas a pecar en cualquier momento. Otra de las cosas que el Señor pensaba es que tenemos que recordar de que primero el miedo no nos va a llevar a ninguna parte. Si uno viene a la iglesia pensando en que se va a ir al infierno y tener esos pensamientos, eso no te va a ayudar en el crecimiento espiritual. Eso al contrario, yo creo que te vas a sentir perseguido. Pero si comienzas a darte cuenta de lo hermoso que es Dios y tú comienzas a trabajar por amor a Dios, porque Él te ha dado muchas cosas y de alguna forma tú quieres también entregarle una adoración a Dios a través de las cosas que haces cotidianamente, eso el Señor va a seguir bendiciendo. Y aquí es completamente distinto a lo que hace el mundo. El mundo funciona con el miedo. Uno de pronto
peca porque piensas que vas a perder el trabajo o piensas que vas a cometer porque el mundo de la economía está muy mal y de pronto tú no sabes qué vas a hacer y comienzas a cuestionarte esas cosas. Todo eso influye en el miedo. Y esas cosas no son de Dios, esos son de Satanás. Y Satanás quiere amarrarte de esa forma. Pero Dios funciona con el amor. Y nosotros tenemos que comenzar a trabajar en la iglesia por amor a Él. Y ahí es como que cambia un poco la cosa, porque a veces uno se siente como presionado, porque mucho no ha hecho nada, y como que uno comienza a cuestionarse. Eso no ayuda realmente. Uno tiene que hacerlo por amor a Dios. Y entregarle a Dios esto. Y yo creo que Dios lo que dice ahora es que te va a dar la victoria y te va a ayudar. Y lo otro es que no van a haber más batallas, es cierto. Pero yo creo que es porque el Señor quiere entregarte mejores regalos y quiere sentarte en un mejor lugar. Esa es la visión que yo creo que tiene que colocarse en nuestro corazón y que tenemos que tener presente. Porque la vida cristiana es como larga, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero son muchos años que uno que lo acepta hasta que de pronto muere, uno no sabe realmente, pero hay muchas cosas que va a enfrentar. Y yo creo honestamente que el Señor también hace un propósito con eso. Y yo creo que en eso tenemos que pensar.